Buenos días, gentes, ¿cómo les va? Damos comienzo en este mismo momento a una nueva Bien, sesión de este club de lectura perteneciente a San Martín Lee. En esta modalidad de recreación, digamos, la estamos haciendo en formato virtual, vía Zoom, pero cuanto esto pase, ¿no? También esto pasará, dice la novela de Busquets. Volveremos seguramente al archivo fotográfico Whitcomb y bueno, hay varios clubes de lectura. Esta semana estuvimos hablando un poquito con Alicia, que lleva un club de lectura vía WhatsApp, cosa novedosa, y con Sofía, que hacen un club de lectura mensual sobre temática, sobre literaturas juveniles y de contenido LGBT. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Nosotros habíamos visto ya y charlado bastante sobre los pitucones y habíamos quedado también que para hoy vamos a charlar un poquito sobre una vida en pinturas. De los pitucones ya habíamos mencionado bastantes cosas, vimos Ay, perdón, como ya sabemos, los voy a silenciar a todos y ustedes después van habilitando el micrófono. ¿Sí? Eh, de los pitucones habíamos hablado bastante, pero no habíamos llegado como a, si se quiere, terminar de cerrarlo. Yo lo estuve releyendo, o sea, traté de sistematizar un poquito algunas cosas que me interesaba que pudiéramos cerrar, si se quiere, un poco, para después pasar a una vida en pintura que también tiene bastante eh, para charlar y para ver. Les traje de nuevo hoy imágenes para mirar. Lidia, dale nomás, date el micrófono y adelante. No tenés micrófono, Lidia. Tiki. Ahí vas. no, decía que yo lo estuve releyendo eh, segunda vez nada más. Y a mí lo que me pareció es que ella establece entre el Greco y Miguel Ángel un paralelo entre ella y el hermano. Bien, arrancamos de una, me encanta, al hueso, a lo Krupoviesa. Bien, Sí. sí, digo, podemos pensarlo, ¿no? Por eso yo les decía que pensaran en los personajes, digamos, no tanto en cómo están caracterizados, ¿no? Que igual sí lo podemos pensar así, y de hecho yo lo hice, ¿no? Caracterizar a los personajes o relevar un poquito cómo se los describe, sino por algo que también empezamos a ver la semana pasada, que digo, estos personajes como que funcionan en sistema, ¿no? En el sentido Mm. de se contraponen, se relacionan, es en ese vínculo en donde el personaje explota o nosotros lo podemos evidenciar o se nos hace más tangible. Sí, claramente tenemos este par, ¿no? Si se quiere, Ah, el Greco y Miguel Ángel. Hay una cuestión de celos, lo dice claramente, ¿sí? Cuando, sí, cuando se entera que va a tener un hijo, y esta mujer española dice que le quiere poner Miguel Ángel, él se vuelve medio loquito porque aparece esta idea de que es el único nombre, ¿no? Que no se puede mencionar, y sobre todo porque eh, está esta idea, creo que lo habías mencionado vos también, Lidia, de cierto salierismo, ¿no? El de Salieri de Mozart. Y si bien el Greco, no quiero decir que sea superador, pero por lo que vimos, ¿no? Nosotros el otro día en las imágenes, después toma su camino, también lo dice el sujeto de enunciación del relato, ¿no? Toma muchas más cosas de Miguel Ángel de las que le gustaría reconocer. Hay un doble juego entre admiración, celos, competencia. Sí, lo podemos pensar así. Podemos pensarlo también entre, como decís vos, ella y el hermano. Hay un fragmento, sobre todo, en el que el vínculo entre ella y el hermano
se ve en no sé si decir en toda la riqueza o el esplendor, pero eh, se ven estas tensiones que tienen, ¿no? Y cómo es un vínculo que no deja de ser afectuoso, pero que está marcado por muchas diferencias. Creo que ahí es donde también tenemos esta relación tan particular entre la narradora y su hermano. Tiene una Mm. diferencia de edad, él no pertenece, ¿no?, a la familia, si bien lo adoptan, es hijo biológico de la madre, pero también él se siente un poco aparte, un poco lejos, eh, y bueno, de por sí también tienen eh, diferentes caminos y diferentes búsquedas. Me parece que también eso es interesante en este texto, porque, digamos, los pitucones del cuento que nosotros leímos tienen este sino de salir a buscar, ¿no? De moverse, de no estar en su lugar, de ir a otro lado a buscar algo. Cada cual busca algo diferente, pero bueno, todos salen a chusmear. Y hay un momento en el que, no lo voy a encontrar ahora, porque no lo marqué, mil disculpas, en el que van caminando, dice, Sí, cuando ella llega. que van caminando por San Bernardo, creo que, por Uruguay. Acá está, mirá, dice, ya, ya había muerto el hermano, ¿no? No. Ya lo habían encontrado. Y bueno, aparece esta información de que no había sustancias tóxicas en su cuerpo, lo cual habla de, si se quiere, cierta recuperación. Sí. Pero dice, cuando me acuerdo de él, lo veo con su novia caminando por un bosque en Uruguay con la cámara de fotos colgada al hombro. Yo lo sigo detrás. Debo tener unos 8 años. Cada tanto se da vuelta con un poco de fastidio para ver si sigo ahí y me grita que me vuelva a casa a recortar muñecas de papel. Me mira con sus ojos verdes. El resto de la familia tenemos ojos negros. Ahí la imagen se me borra, como cuando se me empañan las antiparras en la pileta, y me enojo. Pero es inútil. Ya no puedo hacer foco. Lo último que se me escurre entre los dedos es ese color, entre verde y pardo, como el musgo que avanza sobre una roca. Si tengo que atenerme a la realidad de los hechos, un tacho de pintura blanca, una frazada, 2 pedazos de pizza y una bombita de luz roja es lo último que sé sobre mi hermano mayor, lo último que conocí sobre sus gustos en esta tierra. Es una linda, digo, no sé si es linda, pero quiero decir, eh, es una semblanza muy... Es linda, porque a pesar de todo, eh, tiene amor. Sí, claro. Es que yo creo que también, y, y esto el cuento lo... Porque después también está esto, ¿no? En el cuento hay cosas que se dicen, se manifiestan, y hay otras que, y lo vamos a ver mucho más todavía en el otro, ¿no? En Una vida en pintura, casi que se sienten, ¿no? Que son más palpables, más hay los racionalistas, más una cosa más del orden de lo empírico. Eh, y el amor que decís vos, ¿no? El cariño que se trasluce, creo que se siente más a nivel piel o a nivel nervio, ¿no? Porque tampoco tenemos que olvidarnos que el libro se llama El nervio óptico y es muy Es que tal vez clarificador. los dos se comunicaban por ahí, porque, o sea, por ahí, metafóricamente hablando, porque los dos tenían inclinación por el arte, o sea, y los dos practicaban. El hermano en algún momento también hacía fotos y hacía él todo el proceso, o sea, era artista, y ella, como crítica de arte, tampoco puede estar el crítico alejado de la pintura, si bien no lo manifiesta, pero todo crítico en algún momento agarra un pincel. Sí,
Es como el periodista, el árbitro, ¿vieron que dicen que los árbitros de fútbol son futbolistas frustrados? Mm. ¿Qué sé yo? Veremos. Por lo pronto, sí es cierto que comparten por lo pronto, un sentido estético, ¿no? Sí, Pero que es bien diferente. sí, Porque, sí, cada uno tiene lo suyo, pero comparten eso, que es muy importante, porque no es lo mismo compartir una inclinación al arte que compartir, qué sé yo, una afición por el fútbol o los deportes. Son, apuntan a dos lados diferentes. sí, 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 sí. Pero al mismo tiempo también en esa inclinación artística también hay tensiones, ¿no? Vieron que, por ejemplo, Por el- los egos. sí, los egos y también las formas de mirar y entender. Vieron que en un momento ella habla sobre la biografía de Santiago Mm, y él le dice, dedícate a leer obras de arte porque la verdad que leyendo personas es un desastre. Eh, y sí, pero digo, y eso también creo que está muy presente a lo largo de todo el texto y de los personajes, y de hecho incluso creo que es el cierre del cuento, ¿no? Es mm, algo de lo que mencionamos un poquito, pero no hablamos mucho, que es la enfermedad, es lo que falta, ¿no? Si se quiere. Ella adolece de una serie de cosas y que me parece que todo, como esas pequeñas cositas que se van señalando, derivan en el final del texto, que es su enfermedad, ese timoma, ¿no? Ese cáncer en el tumor en el timo, que, que es muy interesante el timo como en tanto órgano por el nombre que recibe. Vieron que los nombres también son muy importantes en este texto. Pero bueno, estuve chusmeando un poquito, revisando apuntes viejos, y el timo, eh, a ver quién me escribe. No, no importa. Ah, me están avisando que ya se subió el club de la semana pasada. Después les paso el link para que alardeen con sus amigues. ah, Eh, bueno, el timo era, digamos, los griegos, estos, qué sé yo, si leen la Ilíada, por ejemplo, lo van a ver ahí muy, muy clarito. El ánimo que mueve a las personas se dividía que era algo interior, ¿no? Se dividía en psique, en timos y en el menos. La psique era la parte más racional, ¿no? Era lo que permitía pensar, era la mente, estaba ubicada en la cabeza incluso. El timos estaba en el pecho, y era algo que los dioses podían insuflar, ¿no? Podían dar, podían estimular de alguna manera, y tenía que ver con cierto ímpetu, vigor, era lo que movía a hacer algo, ¿no? Al héroe. Ay, estoy regulando la luz y me está matando, che. No quedo lindo nunca. Ahí va. Y después aparece otro que es muy interesante también, y es el que más se menciona en la Ilíada, que es el menos, que es el vigor guerrero, ¿no? Los dioses aparecían en el campo de batalla para estimular ese menos, para que los guerreros lucharan con todo el brío. Pero no deja de ser interesante que esta parte menos racional, ¿no? Más del sentimiento, sea en donde a ella se le desarrolla ese tumor, ¿no? Es la enfermedad al alma, dice en un momento. claro, porque está acá, justamente en el centro energético donde es el chakra del corazón. Bien, y ahí podemos, ¿no?, hacer una transversalidad por todas las religiones o las cuestiones más espirituales. Sí, claro. Pero bueno, digo, me parece que todo el texto nos va llevando, ¿sí?, en la relación entre ella y su hermano a esa enfermedad y bueno, con eso cierra. Pero fíjense que también la enfermedad está presente en todos, ¿no?
el padre que tenía chiquititis, el tío que, bueno, se termina suicidando, si bien no es una enfermedad, pero el Greco con su astigmatismo y esa enfermedad de celos, su hermano y su adicción, ¿no? Todos los personajes aquí son pitucones con alguna, con alguna debilidad. Pero bueno, no sé qué más leyeron, qué más le llamó la atención en esta relectura. Yo me marqué algunas cositas más para charlar. A Graciela te llama. Date vos, Graciela, nomás. Date micrófono y a ver, para No, si te puedo ayudar. No, tenés que tocar el microfonito de tu... no. Ahí vas. Ahora sí, Ahí, ahí vas. bueno. En este texto de los pitucones, en el otro no tanto, me llamó la atención la cantidad de autores que cita. Bien. Empieza con Anthony Power diciendo: la mayor parte de lo que nos ocurre en la vida acaba por resultar apropiado. Y entra a narrar todos los pasos que el Greco va dando en su camino artístico para llegar a lo que fue. Después, en el segundo párrafo, dice que un físico húngaro dice que nuestra mente no permanece inmutable ni en sus méritos ni en sus defectos. Y esto lo trae como elemento para narrar en qué situación estaba ella y el hermano en ese momento, que se iban a reencontrar, como que era una posibilidad de que sus personalidades, dice, por fin encajaran. En el cuarto párrafo habla que Aldous Huxley, las que saben inglés me dirán, debe de haber pensado lo mismo cuando dijo que si el Greco hubiera vivido hasta los 90 años, habría terminado por hacer arte abstracto de tan visceral. Esto lo redondea o redondearía todo lo que ella va mostrando del desarrollo artístico del Greco, esas imágenes que nos mostraste vos el otro día. Después, en el párrafo siguiente, dice: ya Renard lo decía, escribir para alguien es como escribirle a alguien. Inmediatamente te sentís obligado a mentir. Y esto es para justificar por qué ella no quiere escribir sobre lo que Santiago le pide respecto a su obra, que le dé una explicación, no me acuerdo cómo se llama esto. Una crítica. Bueno, después Danilo Kiss hubiera dicho, como si la parte baja de su cara estuviese separada de la alta por siglos de civilización. Y esto lo decía, lo traía a colación con respecto a la mandíbula de Santiago, que se le caía, se le movía. Unos párrafos después, bueno, menciona las láminas de historia sagrada que le regaló la monja a Santiago, y son las láminas de Maurice Denis. Bueno, el monasterio benedictino. Cita también a Montaigne cuando dice... Después otro autor. Dice: me acuerdo de lo que Cyril Connolly decía: a quienes los dioses desean destruir, al principio lo llaman promesa. Y esto lo trae a colación de lo que fue
la chiquititis de su papá, ¿no? Ujú. Cómo lo terminó destruyendo y dejó de lado todas esas posibilidades que traía con él. Después, ya casi en los últimos, decía Jean Rhines, y comprendí que toda mi vida había sabido que esto iba a ocurrir. Y aquí es cuando empieza a hablar de su dolencia física, del problema en el timo, como decían hoy. También hablando de esto mismo, cita a Montaigne y dice, las cosas nos parecen mayores de lejos que de cerca. Hay algo en la enfermedad que te afila, te quita la ansiedad. Si uno logra evadir la autocompasión, por supuesto. Hablando de su enfermedad, ¿no? Ujú. Después, Renard, esto de ser bueno todo el tiempo me está matando, refiriéndose a uno de los pacientes que estaba eh, ahí en la quimio y que no había querido casarse otra vez y entonces, bueno, tenía cara de bueno, pero era pesado. Y bueno, después otra vez Renard dice, qué monótona en el último párrafo, qué monótona sería la nieve si Dios no hubiera creado los cuerpos. Bueno, como que siempre tiene la capacidad, la memoria, como para agregar algo más al desarrollo de su historia, diciendo, mira, este otro decía tal cosa y fíjate, no es esto que me pasa a mí o que le pasa a uno de los, que me pasa a mí como narradora, ¿no? O que le pasa a uno de los personajes de la historia. Estabas hablando de todas las citas que aparecen a lo largo del texto. Date audio nomás y continúa, que venías re bonito. Es que, hola, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Me Sí, escuchan? perfectito. Sí. Yo había llegado al final, porque la última cita era en el último párrafo. Yo lo que hacía era mencionar Bien. a todas esas cosas, pero Omar me parece que le daba un cierre más interesante. Bien. Vos lo que hiciste fue relevar las voces de los otros, Sí, digamos. Esto sí. en literatura se llama polifonía, ¿no? Esta cosa de agregar palabras de otros, voces de otros en el texto, como dijo Omar también en el chat antes, se puede hacer en forma directa, ¿no? Como hace ella, en el sentido de citar, mencionar. También se puede hacer en forma indirecta, ¿no? La polifonía también aparece en el sentido de nosotros encontrar esas referencias que a veces están ocultas. Pero bueno, funciona de esa manera, no es la inclusión de voces en otro texto. Pero bueno, Omar, vos decías algo de cómo están funcionando esas citas, qué es lo que están viniendo a señalar o qué características tienen. No, yo decía que me parece que la autora normalmente señala como una relación entre lo que es el sufrimiento de la persona, del ser humano, y el arte que produce. Y las citas en general son un poco para apoyar ese punto que tiene la autora. Sí, y además Sí. estoy de acuerdo, me parece que va por ahí, y hay un momento en el que también se hace explícito qué sucede con las citas, ¿no? Ella lo dice, dice algo así como que en el momento en el que se enfermó, que supo que estaba enferma, que empezó el tratamiento, se convirtió en una lectora y usa una palabra muy aguda, que es condenada, ¿no? Leyó como una condenada.
y a partir de haber leído como una condenada, también empezó a usar las palabras de los otros. A ver, voy a buscar la cita puntual para no hablar al gas. Dice, la enfermedad nos volvemos librescos. Yo antes no citaba tanto, pero estos últimos meses he leído como una condenada. Sí, condenada, esa es la palabra. Me he dado cuenta también de que el buen citador evita tener que pensar por sí mismo. Entonces sí, como dice Omar, me parece que tiene que ver con esta idea de señalar cierto sentido, ¿no? Creo que las citas en todas aparece de alguna manera un sentido para ese sufrimiento, ¿no? Cuando Powell dice lo que nos sucede al fin y al cabo termina resultando apropiado, cuando cita a Montaigne que habla de esto de que las cosas nos parecen mayores de lejos, ¿no? De alguna manera todo tiene que ver con poner en perspectiva, en cierta forma. Y es interesante porque después todo ese sistema de citas se vuelve a resignificar o vuelve a cobrar otro tipo si se quiere, de función, de sentido, porque empiezan las citas o esas frases comunes o esas frases que pertenecen no quiero decir al sentido común, pero al saber popular sobre la enfermedad que circulan en esta clínica donde hace tratamientos, ¿no? Es la enfermedad la que te lleva, Sí. sos vos el que tiene que llevar la enfermedad no llevarte. Hay varias de estas citas que incluso una enfermera dice las tiene escritas en un cuaderno, ¿no? Sí. Aparece una cita de la Biblia, ni un solo pelo cae de nuestra cabeza sin permiso de Dios. Aparece otra por ahí. No les quiero mentir. Bueno, les voy a terminar mintiendo porque no la encuentro ahora. Pero sí, digamos, fíjense que las citas aparecen siempre, tanto para el mundo del arte y del mundo del hermano, y después en ese micro mundo que es el lugar en donde se hacen estos tratamientos de radiación, que no deja de ser interesante también todo el sistema, todo el campo semántico que aparece en ese lugarcito. Es como si fuera un cuento aparte, ¿no? Dentro del cuento, ese momento del tratamiento. Porque aparece también, y la miro a Lidia, todas referencias también al mundo de la iluminación, porque hay un Buda, ¿no? Habla de que están todos radiados, todos iluminados, todos forman parte de otra sabiduría. Lidia, dale nomás. Es que yo creo, esto es una cosa muy personal, por las experiencias que he pasado, que cuando uno tiene una enfermedad así, ¿no? Una enfermedad seria, digamos, hace consciente, porque está siempre, pero en el inconsciente, hace consciente la espiritualidad de la persona. Y todos, de acuerdo a lo que cada uno puede tener una forma de expresarse, lo expresan. Por supuesto que el que es más, ¿qué te puedo decir?, ilustrado, lo va a expresar de una manera más linda, más, el otro va a ser un poco menos, el otro va a ser un poco más, pero todos llegamos a ese camino, donde la espiritualidad se pone de manifiesto, delante de los ojos, no adentro solamente. Uh-huh. Sí, es como que afuera y adentro. El texto habla un poco de eso, de fortalecerse ante la enfermedad y de como que te pone un cierto espejo que te hace ahondar en vos mismo, estar ante esa situación, entre comillas, terminal de alguna manera. Es un poco, me parece, el tema más central de este cuento.
esta lectura. Es en las enfermedades terminales o en las enfermedades que, si bien no son terminales, son muy serias y requieren como de mucha fuerza interior para poder superarlas o al menos poder manejarlas. Porque todo eso está relacionado, por supuesto, con toda la parte emocional de la persona. Hasta la manifestación de la enfermedad tiene que ver con eso. Y entonces ahí uno hace como inconscientemente un clic donde tiene que agarrarse como puede para seguir adelante. Y ahí es cuando la espiritualidad sale de uno, está viva siempre adentro, pero en ese momento en que uno hace el clic, la pone afuera. Y entonces, de alguna manera, eso te ayuda más. Es una estrategia. Sí, quizás también, y el cuento me parece que lo plantea un poco así, más allá de... Por eso ella tiene también esta enfermedad en el timo. No lo tiene en el hígado, que tiene otro significado, ni lo tiene, qué sé yo, en un músculo, que tiene otro significado. Lo tiene en el timo. Sí. Donde es lo que te decía antes, que tenía todo es el centro energético, digamos, del amor, del corazón, de los sentimientos, de la espiritualidad. De la voluntad, de la voluntad también, ¿no? Como decían los griegos, y no nos olvidemos esto, que también lo dice, ¿no? Medio al pasar en un momento, pero también sucede a nivel familiar todo esto, sí, en el sentido de cómo se manejan estos vínculos. Porque, por ejemplo, cuando el tío de ella se suicida, nadie averigua qué pasó, nadie le interesa ahondar, saber, preguntar, y se habla de discreción enferma. Claro, pero el suicidio, para mí, también es una forma de enfermedad, que termina ahí, en el suicidio. Sí, claro, sería una enfermedad del espíritu, del alma. Exactamente. Es algo que vos no podés solucionar porque esta estrategia no te funcionó, la que vos buscaste no te funcionó, y entonces en lugar de buscar otra, ¡pac!, cortás ahí. Bien. Particularmente, o sea, por lo menos en los 3 textos que vimos, 2 que vimos acá y uno que habías recomendado, la enfermedad es como que está latente en todos de una manera, es como que le da sobre eso, le da siempre apuntando a eso. Y al margen esto, vos habías mencionado que había como un cuento más chico, una historia más chica dentro de otra historia. Yo creo que casi todos los textos lo podés desarmar en 3 historias y hacer 3 cosas diferentes y desparramar, porque no sé cómo junta, pero lo pega y son cosas que podrían ser historias diferentes. Sí, es que esto no sé también, cómo lo dijo. No sé cómo los pega, sí. Es que esto era lo que hablábamos un poquito con Mara antes de que todos llegáramos, ¿no? Que en diferentes lecturas, este texto, ¿no? Por ejemplo, nos va dando también diferentes efectos, nos va generando diferentes cosas, nos va poniendo en diferentes lugares. Y Mara decía que en alguna lectura que tuvo le pareció que era un cuento completamente dislocado, como que sus partes no estaban vinculadas una con la otra. Y me parece que digo, la cohesión o ese vínculo tiene que ver también con el sentido que uno le va asignando a cada historia, ¿no? Y cómo también las vemos en paralelo y cómo funcionan juntas. Porque de nuevo, esta idea del espejo, del reflejo que también se menciona en un momento, creo que viene ay, ¿dónde está Graciela? Arriba de todo. Viene a abonar lo que decía Gra al principio, ¿no? Cómo la historia del Greco quizás también se refleja e ilustra lo que sucede con la narradora y el hermano, ¿no? Este sistema de competencias, o entre el padre también y su hermano,
¿no? Que también competían y andaban por ahí. Cosas interesantes que también aparecen es cómo termina el texto, ¿no? El texto termina con la nevada. La nevada Sí, que está cumpliendo años en estos días, ¿no? Hace 2 días se cumple el aniversario de la nevada del 9 de julio del 2007. Eh, Digo, la nevada también ahí tiene todo un... que cuando yo lo volví a leer, nunca entendía muy bien qué estaba haciendo ahí la nevada, pero las nubes aparecen en todo el texto. Las nubes se van cargando en el texto. No sé si la semana pasada hablamos un poquito del tema nubes. Aparecen las nubes en esto de la pastilla, ¿no? Que a ella se estaba como bajando de las nubes, dice, ¿no? Porque se había tomado la pastillita para viajar tranquila. Se habla de una nube que se instala que es de mal humor cuando habla con el hermano, ¿no? Antes de entrar al sí, museo. La próxima nube que aparece es la sí, del cielo de Toledo, que la menciona como una nube, ¿se acuerdan que la vimos, que era una nube muy negra, muy cargada? Cuando, sí. cuando explica esa nube habla de dos cosas, menciona dos situaciones que son tremendas que ese cielo puede augurar. Una, la partida de un hermano, y la otra, la erección de una cruz, dice. O sea, como que ese cielo toledano del 1600, 1500 y pico, augura eso, ¿no? La erección de la cruz o la partida de un hermano. Y es interesante que hacia el final del cuento, ese cielo se descarga en una nevada. Y ahí después cada cual hace lo que quiere, Ah, ¿no? Con ese Termina, sí. relevamiento. Pero digo, no deja de ser interesante cómo... interesante. Eh, Pero digo, estas son las cosas que me interesan de este tipo de textos, ¿no? Después vemos qué sentido le asignamos. Cada cual esta noche cuando se va a dormir se pone a pensar y piensa que la nube es una nube de redención, de perdón, de lo que fuera. Pero digo, cómo el texto se va construyendo, ¿no? Con estas pequeñas pistas y señales. Y a esto, digo, me parece, Mara, que apuntábamos cuando hablábamos de la cohesión. Digo, son historias que están desmembradas, sueltas por ahí, pero hacia el final, digamos, uno puede unir los puntos y tratar de ensayar no sé si una explicación, pero por lo pronto un acercamiento. Y menciona algo más con respecto a la nevada, que también es importante, que la gente que estaba esperando para ser radiada no le prestaba atención a la nevada. sí. Yo no tengo conclusiones al respecto, pero nada, digo, Tal vez porque no había cerrado su ciclo. ve tú a saber. Por lo pronto, relevamos y contamos. De verdad que no tengo conclusiones al respecto, pero Ahora era gente que recién empezaba la quimio. Ella ya la había empezado. Miraba a los que empezaban, que todavía no habían cerrado el ciclo de la enfermedad. y es el momento en el que ella recién se pone el gorro, antes no se lo ponía, tenía un gorro de No, lana, dice. Claro. Eh, y ahí habla, ¿no? Qué monótona sería la nieve si Dios no hubiera creado los cuervos, decía Renard. Las pelusas grises giran morosas en el aire, se remolinan, forman finos labios sobre los techos, cubren las veredas de una delgada capa blanca que parece encaje, y yo saco de la guantera el gorro negro que puse ahí cuando empezó todo esto, ¿qué será todo esto? Imagino que el tratamiento, y por primera vez me lo calzo, me lo embuto hasta las orejas, salgo del auto y camino hacia ellos. Ellos son los que están por ser radiados, como ellos. Siento una suave felicidad en el bajón, felicidad poética creo que le dicen, y ahí se cierra de nuevo, fíjense todo el sistema de citas, porque dice, daría un brazo para acordarme quién la llamó así. Qué bonito. Ahora, Hasta el bueno, me tenés cuervo podrido. ¿Qué? es como, bueno, chao. No, El dale, cuervo que me encanta. como,
¿El cuervo qué sería? ¿Como muerte, misterio? O sea, está ahí como el cuervo, me parece importante, ahí entre la nieve. Mirá, por lo pronto el Más cuervo, con la situación que se da, ¿no? digo, en esa cita, creo yo, tiene que ver con el contraste, ¿no? Con una situación de negro sobre blanco, porque habla de la monotonía de la nieve. Es todo blanco, el cuervo negro destaca y hace que la nieve también destaque, tenga otra forma, otro sentido, si se quiere. Lucila se fue, se tenía que ir, ya me había avisado, adiós Lucila. El cuervo quizás también funciona en paralelo con el gorro negro que ella se pone por primera vez. Y el cuervo, como decís vos, también Omar, sí tiene todo un sistema de referencias, quiero decir, de ciertas simbologías. El cuervo está asociado a ciertos augurios también, ¿no? Suele ser hasta incluso considerado un pájaro de lo que se considera como mal agüero. Inevitable pensar en la película de Brandon Lee, ¿no? No sé si la viste, Omar, pero es un tipo que... Sí, o en el cuervo de Poe también. Exactamente, y a eso iba también con el cuervo de Poe. Digo, siempre el cuervo aparece de alguna manera vinculado con la muerte, y va a hablar Florencia, así que se calla. Y ahí, no, eso que estabas diciendo vos, o sea, también, qué monótona sería la vida si no existiese la muerte. O sea, si uno supiese que vive, Es tremendo. O sea, ahí si uno hace ese paralelismo entre el cuervo y la muerte, o sea, qué monótona sería la vida si uno no supiese para que en algún momento... la muerte es... Ay, Omar, se no te le entrecorta. da color. Espera, Omar. Se te entrecorta mucho, repetinos que me encanta todo esto que estamos hablando. Omar. Lo perdimos. Se llamó a silencio. Bueno. Se fue hasta de acá, de la pantalla. Ah, no, yo lo tengo todavía, ¿eh? Yo no. Quizás esté escribiendo. Vamos a esperar a ver Ahí, ahí. si se manifiesta por escrito. Pero... Movamos la copa. Movamos la copa. No, por favor. Me da miedito esas cosas. Pero sí, digo, a esto voy. Nosotros podemos intentar un montón de explicaciones, ¿no? No me parece mal, al contrario. Yo soy partidario más que de las explicaciones de como hizo Graciela hoy, y yo también venía preparado a eso, de hacer relevamientos y empezar a encontrar similitudes, paralelos, puntos de conexión. Después la conclusión la saca cada uno, y no me parece mal la idea de esto de blanco sobre negro, la vida y la muerte. Digo, y la enfermedad también como un momento, no sé si decir limítrofe, pero un momento por lo pronto de cierto contacto, ¿no? Momento en el que, como decían, quizás uno la ve, la tiene más cerca, como decía Lidia, uno cobra conciencia de esa espiritualidad. Pero bueno, digo, fíjense cómo, y a esto es lo que más me interesa, porque tenemos un camino recorrido nosotros como lectores, ¿no? Y digo, me parece sobre todo muy, muy interesante cómo vamos relevando en el texto estas cositas y van apareciendo. Ese laburito es algo que tendríamos que hacer, que poder hacer siempre, ¿no? En los textos. Ir relevando, juntando y poniendo las cosas uno al lado de la otra para ver qué pasa. Después vemos. Pero ese laburo para mí es el de la lectura. Y es lo que está bueno que aparece en este grupo. Bueno, Omar no está escribiendo y se llamó a silencio, así que va a ser expulsado del club. No, mentira. ¿Qué más quedó dando vueltas? Habíamos hablado de Vicente la otra vez, habíamos hablado un poquito de Santiago. En Santiago también aparece esto de
de la muerte, de la enfermedad, la cercanía, el encuentro con un plano, no sé si decir superior, pero por lo pronto un plano otro, que es el de cierta experiencia mística que él tiene en la selva, un acercamiento con Dios. La noche de los 80 también, ¿no? Que ahí aparece como una Babilonia antes del SIDA. Digo, fíjense cómo todo apunta siempre a el vínculo, a la familia como algo también muy complejo. Lo había mencionado Silvina el otro día, pero Santiago es descendiente del linchamiento, y aparece ahí también como una, si bien no es una frase, no es una cita, pero aparece como una sentencia, que también eso es muy interesante en esta autora, ella es muy de sentenciar. Aparece esta frase de cada familia tiene su forma de linchar. Y creo yo también que es un texto que nos lleva a un tema, y con esto lo podemos ir cerrando para pasar al otro, no porque lo hayamos agotado, sino para después poder también, ¿no?, trazar líneas entre los textos. Creo que este texto también nos está señalando, nos está apuntando al tema del destino, ¿no? Yo también hice, así como hizo Grau, un relevamiento de las voces, de estas cuestiones polifónicas. Si uno hace un rastreo, también aparece, o sea, uno puede hacer un rastreo de estas sentencias que va dando la autora. Y hace algunas preguntas retóricas que también tienen como esta fuerza de sentencia, y habla, por ejemplo, de leyendas familiares, en un momento hace una pregunta que es, ¿alguien puede modificar su estrella? Y recién ahí habla de la revista del avión en la que aparece esto del físico húngaro, y entonces aparece la idea de modificar el fenotipo, ¿no? Modificar la forma en la que el fenotipo y el genotipo, ¿no? En la que el cuerpo o las manifestaciones genéticas interactúan con el ambiente. Y creo que también, ¿no?, el texto nos va como poniendo, pensándolo en términos de promesas, ¿no? Esta frase que también citabas en un momento, ¿verdad? ¿Qué sucede con esos que son promesas, con esos que tienen, como que vienen con un don encima? Dale nomás, Mara, date audio y habla. No, ahora mientras estábamos conversando, y sobre todo en este final, las familias son familias bien, venidas a menos, digamos, gente que tuvo en su momento mucho dinero, que después, por lo que fuere, no lo tiene, y a su vez también siempre termina, por lo menos en estos dos, con gente enferma, como que está en un momento difícil, como que se le fue el apogeo, digamos, de alguna forma, ¿no? Como que está en cierto ocaso, de la misma forma que están caídos de una clase a la que pertenecieron, quizá. Por lo menos plata ya no tienen. Bien. Sí, y también los rasgos de clase, por lo pronto en ella, ¿no? En la narradora, son cosas que ella no querría tener, o que cuando reconoce en otro, ¿no?, esta idea del doble apellido, de cierto acento, que es interesante porque en un momento lo piensa como algo hasta regional, ¿no? No es de una provincia, es un rasgo de clase, el Claro. tono con el que me habla. Y en un momento con las manos, discúlpame, en un momento que hace mención a las manos, que vos hablaste del fenotipo y del genotipo, justamente dice que tiene las manos delgadas por no haber trabajado nunca, y que eso lleva muchas generaciones. Ajá. 300 años. Claro. No sé si la autora, decididamente no sé de María Gainza, si ella también perteneció a una familia Bian, que bueno, que fueron Bian a principios del siglo XX o por ahí, y que bueno, que ahora en este momento ya les queda
el linaje, pero no les queda la plata. Sí, Yo, María Gainza. yo no lo Dale. busqué, pero te quería consultar si los textos estos tienen, me parece que tienen mucho o sea, un poco de ficción y un tanto autobiográficos, porque van por ahí o... Sí, los textos son bastante autobiográficos. Por lo pronto el tema de las enfermedades, tanto de ella como del marido, son así, estuve chusmeando y sí, sucedieron así. Sobre todo en los primeros cuentos se narran algunas cuestiones más anecdóticas, ¿no? Algunos viajes y eso ya no se pierde un poco, ¿no? No hay quizás tanta documentación, pero sí todos los textos tienen mucho de real, si se quiere, ¿no? De anécdota real. Yo no vamos a hablar mucho de él porque ya lo hablamos el año pasado, pero yo no dejo de recomendar Las artes de la respiración. Y en ese cuento también hay todas las historias que se mencionan ahí son reales. Incluso, y esto también es muy interesante, porque una de las cosas que hace en el libro es traer esas historias que no se suelen contar, ¿no? El mundo del arte suele quedar en lo que se exhibe, ¿no? En la muestra, y ella trae siempre no quiero decir un chusmerío, pero sí esas historias que no se quieren andar mostrando tanto. En Las artes de la respiración justamente se habla de este hijo de los Alvear, si no me equivoco, que era del Palacio de Rasuris, que es una belleza de historia incluso. Pero sí, hay mucho de real, Omar, dando vuelta. Flor, déale. Bueno, acá no sé por ahí Eso, si todos tienen. Yo tengo el libro, porque ya lo tenía desde antes, que no lo había leído 2 y lo había dejado porque no me habían gustado. Y bueno, y ahora es como que le enganché distinta la onda. Y atrás el libro te dice, este es un libro hecho de miradas sobre cuadros, los artistas que los pintaron y la intimidad de la narradora y su historia, y su entorno, perdón. Y abajo una de las opiniones de Ana, no sé cuánto, de página 12, dice, su flamante primer novela, una novela que es también autobiográfica, ahí ya te da a entender, crónica social, reseña de arte, diario íntimo, y una de las cosas que dice, que yo no lo leí así, porque dice que consta de 11 partes que son 11 capítulos, de una novela que relata una historia personal y familiar, pero que también puede leerse como 11 cuentos. Yo lo leí como 11 cuentos porque los leí en cualquier orden, pero supuestamente se podría leer como una novela larga, supuestamente, no lo intenté. Pero es que eso también, eso lo habíamos chusmeado un poquito en el encuentro anterior, ¿no? Allí no estuve. La dificultad de la clasificación de este texto. Porque, digo, puede ser leído como una novela claramente. Nosotros empezamos por el final, somos unos locos bárbaros. Pero digo, no dejan de ser, si se quiere, capítulos o partes autoconclusivas e independientes. De nuevo, me parece que también es algo muy propio de la época, de lo contemporáneo, ¿no? En el sentido de esta búsqueda de borrar los límites del género. Porque, repetimos, también acá aparece esto de esta duda que plantea Omar, es válida, en el sentido que, claro, el mismo texto nos lleva muchas veces a confundir qué es verdad, qué no, o sea, qué sucedió realmente, qué no sucedió, qué forma parte de la ficción, qué no. Pero bueno, esa es la tensión que nos proponen estos géneros que son quizás más contemporáneos. Recuerden cuando leímos a Capote también, ¿no? Historias verdaderas o que han sucedido en la realidad contadas con recursos literarios. Omar, vos querías decir algo hace un ratito.
date micrófono y dale, que nos quedan 3 minutos. Y pasamos al otro. No me acuerdo qué quería decir. Igualmente, al margen, me parece que todo, o sea, leyendo así los cuentos y que decís que o sea, que hay mucha realidad en lo que dice, el trasfondo que le da al artista y a su arte, como que de momento estuve viendo algunos cuadros y les da mucho más significado. Está mucho más bueno verlo a partir de la vista que da esta mujer. Sí, cuando esto termine, hagan el ejercicio de visitar de nuevo el texto, de ir a Bellas Artes, de ir a Larreta, creo que menciona también algunas obras que están en el Museo Larreta, de ir al Palacio Errázuriz. Yo lo hice, fui al Palacio Errázuriz después de haber leído Las Artes de la Respiración, y estar en el boudoir ese es increíble. Es una cosa hermosa, porque conocés la historia, te cuenta la historia de los objetos, y están ahí, vos ves ese espejo que horrorizó al padre, ¿no? Pasás de una habitación, de un comedor con una mesa para 20 comensales y un cuadro enorme con un ciervo muerto, y entras al boudoir donde todo es oriental y mucho más sensual, ¿no? Y me imagino el escándalo que habrá generado esa habitación. Pero bueno, sí, y digo, creo que todo apunta a esto, Omar, al fin y al cabo, ¿no? Por eso digo que la intención siempre de este espacio es esa. No es tanto cerrar interpretaciones o dar explicaciones, tanto como mirar, leer y poder abrir y desmenuzar. Nunca vamos a tener una lectura acabada de las cosas. Lo lindo es eso, justamente, poder leer las cosas en comparación con otras y terminar esto y decir, pero qué anteojudo chanta. Estuvimos hablando 2 horas de un cuento y a la final no me dijo qué significaba la nieve. Pero bueno, cada cual le da su sentido. Creo que eso es lo más bonito. Poder ponernos a discutir y entre todos aprender un poquito más de eso que está pasando. Muy bien. Vamos entonces con la tercera y última parte del encuentro del día de hoy. Vamos a empezar a hablar del segundo cuento que nos compete, que es Una vida en pinturas. Se tomaron el laburito de googlear, de mirar a ver algo de lo que hacía este hombre Rothko, para ver cómo era más o menos. No. Vamos entonces a compartir pantalla 2 minutitos nada más, porque no quiero decir que no tengo una obra vasta, pero son muy similares las obras. Entonces creo que con una vamos a tener cabal idea de qué es lo que hacía este buen hombre. Vamos a abrir, ahí está. Bien, ahí tenemos. Son obras en general verticales, ¿sí? Alargadas, de lo que se denomina, como dice también ahí en el texto, expresionismo abstracto. Recordemos que el expresionismo lo que tiene como intención, como búsqueda, es, siempre piensa en el expresionismo, digamos, la obra más representativa es la de Munch, El Grito, el tipo que tiene la cara desencajada y el cielo de fondo, sí, está también completamente alterado. La idea del expresionismo es, de alguna manera, reflejar un estado de ánimo en el ambiente, ¿sí? en la imagen, ¿no? No solamente en la expresión, sino también en cómo está compuesta la imagen. Y acá tenemos, ¿sí? Esto que todos tenemos un cuñado que opina que esto lo podría hacer yo, ¿no? Claramente, esto lo podríamos hacer nosotros, pero tiene sus intenciones, sus búsquedas estéticas. Esto es un Rothko. Esta es la reproducción del cuadro, ¿sí? Que está en ese consultorio del dentista,
Y este es el cuadro que está en Bellas Artes. ¿Sí? En Bellas Artes está este Rothko. Si ustedes van, lo van a encontrar en las salas que están hacia su derecha. Cuando ustedes entran a Bellas Artes, hacia la izquierda empieza Arte Antiguo, y van girando, y hacia la derecha aparece el Rothko. ¿Podés ver, Gra? Date audio, Gra, date microfonito, y ahí está. ¿Cómo? Que estaba tratando de agrandar la imagen y No bueno, vas lo a poder. perdí. No vas a poder. Bueno, ¿y qué toco? Tocala. Ahora igual ya salimos y se vuelve. Ahora te la paso por WhatsApp, igual, quédate tranquila. No, está bien, lo puedo buscar de otro modo. Bueno, listo. Dale, si vos pones. Es sencillo, si vos pones Rothko Bellas Artes, Sí. te aparece eso. Bueno. Bien. Entonces, este es el tipo de arte que hace este buen hombre Rothko después, digamos, de su derrotero por otras vanguardias. Menciona el surrealismo, ¿no? Ahí la narradora menciona que no era un gran pintor surrealista, pero que cuando encuentra esta forma de expresión, explota y se convierte en un éxito de ventas incluso, ¿no? Su cuenta bancaria se ve terriblemente abultada. Es bastante contemporáneo de otro autor, de otro pintor norteamericano, que también fue bastante polémico, que fue Jackson Pollock. No se lo menciona, pero lo traigo porque, digo, también tiene esta búsqueda muy, muy abstracta. Pollock hace una cosa completamente diferente, pero también para nada figurativa. Y también tenía esta polémica, ¿no? De qué tipo de arte es si no está representando absolutamente nada. Eso es lo que dicen, ¿no? Uno se consideraría un poco menos obtuso y trataría de esbozar una interpretación. Pero bien, eso es un Rothko. Leímos Una vida en pinturas. ¿Qué nos pasó con Una vida en pinturas? Así, en líneas generales, para arrancar. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué llamó la atención? Es un poco más corto que el otro, es un poco menos titánico, ¿no? Las artes de la respiración y los pitucones son muy vastos. Este es un poco más acotadito, ¿no? Tiene más forma de cuento. Bien. ¿Cómo es? Dale, Flor. A mí me gustó, fue uno de los que más me gustó, justamente por esto, porque es como que cuenta sobre esto y sobre esto, y es como que te hace piqui tiqui, no te lleva, paseando por todos lados. Otros me marearon un poco, y es como que los sentía un poco forzados, como que la unión entre el arte y la vida y eso, un poco forzada. Este no, es como que fluyó, me Bien. gustó más. Y aparte, ella ve el cuadro, o sea, te habla sobre, bueno, el cuadro que veo, no me acuerdo si era cuadro, filmino, que era lo que estaba en el consultorio. O sea, es como que no es, uy, no, me acordé de un cuadro que vi cuando era chica. O sea, al margen de toda la historia que claramente está, ¿no? Entre el arte y la familia de ella. No sé, yo por lo menos no tengo tanto conocimiento de arte así en general. Claramente la familia, acá se une todo esto de que, bueno, una familia evidentemente en algún momento de plata, que tienen por ahí una historia con el arte determinada o no, te puede gustar o no, pero bueno, es la historia de ellos. Pero es como eso, lo sentí como uno de los menos forzados, y más, sí, te habla sobre lo que le pasa a ella, a su marido, y la vida de Rothko y eso, o sea, como que sí, fluyó más. Bien. Mara veo que asiente que está de acuerdo con esta idea. Sí, yo creo que quizás en ese sentido es un poquito más
me sale una palabra que no quiero usar, pero es la única que me sale, perdón, que es orgánico, ¿no? Quizás es como el más directo, ¿no? Entre ambos niveles, entre el nivel del cuento, porque aparte vieron que figuran también como relatos enmarcados en cierta forma, ¿no? Es el que tiene la referencia más directa entre el marco, si se quiere, y el relato que está ahí dentro. Pero bueno, sí. A mí, en lo particular, no quiero decir que no me guste, pero me parece que los pitucones y sobre todo las artes de la respiración son, no sé, me dan más ganas de meterme a escarbar. Bien, ¿qué más? Aparece de nuevo la enfermedad, ¿no? Siempre está presente la enfermedad. Demasiado, sí. Hay como un regodeo. Por suerte no hay morbo, ¿no? No hay como una cosa morbosa de explorar, pero hay una exploración en eso. Mabel, dale nomás, habilitate el micrófono y todo oídos. Pará que no arrancó. A ver. Ahí das, dale. A mí, por ejemplo, me llama la atención la parte que aparece la prostituta, como ella tiene esa actitud, por ahí algunos que pasamos a veces no lo hacen, ¿no? Ella trata de salir con su lenguaje, de acercarse, de querer acercarse a la prostituta, y porque para ella es como una sorpresa que esa mujer pueda saber reconocer su cultura. O sea, ahí después aparte, ¿no? Porque la relacioné con otras situaciones que a veces, te digo, a uno le pueden pasar. Acercarte a otra persona, pero no sé si ella la valoraba realmente, si ella valoraba la actitud de esta mujer, ¿no? O su conocimiento que tenía de la pintura. Una cosa que me pareció diferente. A mí también me gustó mucho puntualmente esa parte. Igual no sé si le sorprendió que supiera de la pintura, más bien es como que se fascinó por querer ver ese otro punto de vista desde una perspectiva que es quizás totalmente opuesta a la de ella, porque tiene otro origen, otra forma de vida. Es como que cómo ve esta desde su punto de vista, como porque ella es como, o sea, es crítica de arte, o sea, hace un estudio sobre eso, que ahí lo dice, que la puso en su lugar, como que por lo que es, pero me parece que sí, que lo que le interesa es ese punto de vista marginal que tiene esta mujer, totalmente diferente, y que es, o sea, no se me escapa cómo explicarlo, pero que es otra cosa, es algo que si te lo cuenta una persona que es tan diferente a vos, te tiene que sí o sí dar como una cierta iluminación al respecto, una vista totalmente opuesta. Disculpen que me hice un poco de quilombo con lo que quería decir. No, pero está muy bien. Está claro. Mara. ¿A mí me decís? No. Mara. No, que quizá no por vivir una vida diferente, digamos, desde la prostitución a la narradora, no deja de ser sensible, o sea, no deja de tener la sensibilidad frente al arte. No, a ver, es que me parece que al contrario, no... Quizá no eso quiera mostrar, digo que quizá eso sea lo que quiera mostrar, que sigue siendo sensible al arte. Bien. Es que yo creo que... Omar dice que no se escucha bien. Lo que estaba diciendo Mara es esto, ¿no? Que quizás no, lo que se está diciendo es no que por no pertenecer a una clase no se pueda acercar, sino que quizás tenga un acercamiento diferente, ¿no? Eso creo que te estoy reformulando bien, Mara. ¿Era eso más o menos lo que querías decir?
Ahí va. Sí, o probablemente, no sé si es lo mismo, pero es como que, bueno, que es tan sensible al arte como cualquier otra persona, a eso, digamos. Que la sensibilidad, o sí, lo que le provoca ver la pintura, más allá de vivir en una situación totalmente diferente, vive en un hospital, vive, digamos, duerme entre unas bolsas que probablemente sean sus pertenencias, ejerce la prostitución, o sea, alejadísima probablemente de lo que es la vida de la narradora o sujeto de enunciación. Bueno, no por eso deja de sentirlo. Bien. Lidia, date el micrófono y dale. Yo creo que hay todo un hilo conductor, digamos, que tiene que ver con cómo empieza el cuento sobre su problema en el ojo, y digamos que termina no, pero está casi relacionándolo todo el tiempo hasta que estalla en esto de la teoría del color, o sea, el color tiene energía, y esa energía, por eso se elige el rojo y el negro, porque el rojo es la vibración total y el negro es la negación del color. Entonces, ese es el rojo el que vos siempre vas a tender a aferrarte por instinto de supervivencia, mientras que el negro te va para down, ¿no? Entonces, incluso en ese cuadro que vos mostraste, también está esa lectura, o sea, el rojo es la mayor cantidad de extensión pintada, y el negro está solo al final, aunque tiene ciertas veladuras el rojo. Es como la descripción de una vida. O sea, toda la pintura roja es la vida, y el final es el negro, la muerte. Pero sin embargo, tuvo sus idas y vueltas, porque ese rojo también tiene veladuras negras. No lo vimos tal vez muy bien por las pantallas, pero en la mía se veía. Y yo creo que ella no puede desprenderse en ningún momento de esto de ser crítica de arte. O sea, como que el arte lo tiene en la sangre, ¿no? Siempre establece una relación entre el mundo exterior y el arte. Entonces, por eso, ella aplica justamente, porque el tipo tuvo muchos cuadros, por lo menos 10 más seguro. Entonces, ¿por qué ella eligió este? No porque sea revelador de nada, sino me parece que es simplemente por esto, porque es como un juego entre la vida y la muerte, el rojo y el negro. Y la energía del rojo es muy superior a cualquier otro color. Es una energía que ya como raya en la agresividad, digamos, de la potencia que tiene. Bien. Y por eso el marido, creo, es el que la tenía al lado de la cama también. Como una estampita. Claro, ella lo dijo, como una estampita, porque la estampita en realidad vos la tenés ¿por qué? Para la fuerza interior, para reforzar tus creencias y para creer en el milagro. Bien. Hay una cosa que mencionaste que me parece que también el texto apunta a esto, y que, digo, lo dijiste con el verbo provocar, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esta pintura o este tipo de pinturas? Y me parece que el texto va un poco a señalarnos esa dimensión, por lo pronto, de este tipo de obras, o de las obras de este autor. Ay, me perdí el machetito. Acá está. Era la otra hoja, perdón. Si nosotros empezamos a relevar, así como hizo Graciela hoy al principio, qué cosas se mencionan en el texto sobre este cuadro, ¿no? Se menciona, por ejemplo, la idea de la zarza ardiente. Se menciona la zarza ardiente, que es una de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Se menciona que hay que verlo como si fuera un amanecer, que se siente como un fuego en el estómago, que es una experiencia espiritual,
que es algo similar a haber atravesado un glaciar o un desierto, y se habla también de lo inadecuado del lenguaje para hablar de este tipo de obra. Entonces, digo, me parece que hay también algo de lo netamente empírico, ¿no? En contra de lo, o por lo menos no en contra, pero como que lo que se está mencionando siempre es ponderar lo empírico o lo sensorial antes que lo racional. Ella incluso menciona en el cuento anterior, bueno, no es el anterior, sino es el último de la serie, pero es el anterior que nosotros leímos, una idea que me parece muy interesante para traer también acá, ¿no? Que es que cuanto uno más aprende, cuando habla del Greco, ¿no? Que dice que el Greco es uno de los autores que suelen fascinar a los adolescentes por lo fuerte que es, y que suele suceder que después, con el cinismo de ir estudiando y aprendiendo, esa fascinación se va calmando. Me parece que, digo, el texto juega con esta idea, ¿no? De enfrentarse, no de verlo, sino de enfrentarse a este tipo de cuadros. Voy a ser expositivo, porque nos queda poquito tiempo y me parece que sirve de marco como para cerrar y la próxima terminar este texto. Pero en un momento se menciona a un viaje. Se menciona a Rothko yendo a la Villa de los Misterios. La Villa de los Misterios es como una pequeña finca rural al lado, o sea, en Pompeya, ¿no? Que se salvó bastante de la erupción del volcán. No quedó tapada por la lava como otras partes, sino que quedó sepultada en ceniza, que hace poco se volvió a restaurar, ¿sí? Que es muy interesante porque es un lugar que no se sabe a quién perteneció. Se dice que perteneció a Livia, esposa de Augusto. Vendría a contradecir un poco las cosas, ahora vamos a ver por qué. Pero es muy interesante porque es un lugar que estuvo dedicado al culto dionisíaco. Y acá empiezo con el machete, mil disculpas, ¿eh? Pero el culto dionisíaco es un culto mistérico. ¿Mistérico en qué sentido? En que lo que uno aprende, no lo aprende racionalmente o a partir de palabras, sino a partir de la experiencia, a partir de la vivencia. Mistérico y sensual. Exactamente, sí. Claro, lo mistérico tiene que ver con lo sensual en tanto sensorial, ¿no? En tanto sensitivo. Entonces ahora les voy a mostrar un poquito cómo era esta villa, ¿sí? Y vamos a ver que lo mistérico tiene que ver con lo secreto, con el ritual y con la doctrina que se mantiene en secreto y que se aprende por medio de la vivencia directa. Y la palabra misterio viene de musteo, ¿sí? Que tiene que ver con lo cerrado también, ¿no? En este sentido de lo que pertenece dentro. Voy a compartir pantalla, ténganme paciencia. ¿Estamos viendo el Rothko? ¿Sí? Bien. Vamos a... Oh. Déjame ver la otra diapositiva. Ah, ahí está. La Villa de los Misterios, Pompeya. Se encontraron algunas cosas que hacen suponer que no era una casa simplemente de fin de semana, sino que era un lugar en el que se vivía, había prensas para vino y para aceite, por ejemplo. Pero lo interesante es el comedor. Esta es una vista del comedor. Ahora vamos a ir a los detalles, pero ya vean, ¿no? El rojo. Este es el fresco más importante, si se quiere, es el que más espacio ocupa, y en el que se ven algunas cosas que son interesantes para, digamos, pensándolo en relación con el culto dionisíaco, ¿no? Dionisio, un dios que aparentemente es no de origen griego, sino que viene de otro lado, ¿no? Porque es un dios bastante disonante, que por ejemplo en la Ilíada, que son
en los textos más antiguos, ¿no? No se menciona o se menciona muy poco, casi marginalmente, que en algunos momentos hasta incluso se buscaba desdeñar porque era un dios de la liberación, ¿no? Era el dios del vino, de las fiestas, de las bacanales, incluso el teatro griego surge, o las fiestas que dan origen al teatro surgen en las conmemoraciones a este dios. Vamos a los detallitos para ir viendo. ¿Por qué se piensa que este lugar tiene que ver con eso y con este tipo de culto mistérico? Tenemos aquí a una matrona que está supervisando cómo este niño, es un niño varón, está aprendiendo, ¿sí? Hay cierto impartir un conocimiento. Aparece el alimento, ¿sí? En tanto ofrenda también. Y aparecen estas manifestaciones, ¿sí? Fíjense las caras de las mujeres, ¿no? Qué parecidas al arte después que se ve en el Renacimiento. Pero bueno, aparecen las imágenes, y el que me interesa sobre todo es, bueno, este es antes de la restauración, este es el que me interesa. Porque acá tenemos al dios Dionisio, ¿sí? Y aparece aquí arriba una máscara, ¿sí? Una máscara teatral. Los personajes del teatro eran muy estereotipados, porque justamente... ¿Esa máscara es relieve o está pintada? Porque se ve como que fuese una máscara, como que la hubieran puesto ahí. Está pintada, pasa que, bueno, está restaurada también, ¿no? No tenemos que perder de vista eso, pero sí, está pintada, no es en relieve. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Ya en esta villa tenemos este lugar en el que se piensa, se cree, que se llevaban a cabo estos rituales de iniciación en el culto dionisíaco, que entre otras cosas, por supuesto, como todos los ritos de bien, incluían vino, comida y sexo, ¿no? 3 cosas hay en la vida, decía la canción. Y las cosas que se conocen a través de los sentidos, no a través de lo dicho. Había mucho secretismo alrededor de este lugar, y vuelvo a decir, no era una villa de fin de semana simplemente, sino un lugar en el que se vivía y se llevaban a cabo estos rituales. ¿A qué voy con esto? Digo, que Rothko vaya de viaje y admire este tipo de pinturas, este tipo de rojos, y este lugar en el que sobre todo se habla de una búsqueda que tiene que ver con lo empírico, con lo sensual y no tanto con lo racional, me parece que nos da una clave también para pensar de qué manera hay que, o la autora, ¿no? Postula de qué manera nos podemos acercar o hay que acercarse a este tipo de obras, a este tipo de cuadros. Las doctrinas que se conocen, entonces, se conocen a través de la experiencia, de experimentarlas. El rito es el primer acercamiento a lo dionisíaco, y a partir de ahí uno es un iniciado. Vuelvo a decir, estas doctrinas mistéricas no eran bien vistas por el imperio, ¿sí? De hecho, Augusto no quería mucho el culto dionisíaco, no lo soportaba bastante, por eso es que se piensa que la teoría de que esa villa pertenecía a Livia, su esposa, no era, ¿sí? Una teoría que se sostiene. Pasa que hay un busto de Livia en la entrada, con lo cual confunde. Entonces no sabemos si había una convivencia, ¿no? Augusto tenía, ¿no? un discurso para afuera y otro para adentro, veto a saber. Por lo pronto, una de las cosas que se supone es, por los detalles que fuimos exhibiendo,
que una de las cosas que se están representando ahí, o que se están explicando, o que uno aprendería en esos rituales, son los rituales matrimoniales, los rituales de vínculo entre hombre y mujer. No se sabe, ¿sí? No se sabe porque no hay escrito, no hay texto sobre esto de esa época, porque de nuevo no era algo que se transmitiera por la razón. Entonces nos quedan esas pinturas e interpretaciones. Porque al fin y al cabo, y a esto, digamos, apuntan este tipo de rituales mistéricos, hay cosas que se aprenden desde la totalidad del ser, decían, ¿no? Los mistéricos. Hay cosas que no se pueden transmitir, sino que se viven, y se viven con cuerpo, mente y espíritu. Entonces, quizás, ¿no? Pensar las pinturas de Rothko, o esta pintura, ¿no? Que es la que está en Bellas Artes y la que se menciona en el texto, se pueden pensar en un orden de lo mistérico, ¿no? En un orden de aprenderla a partir del toparnos con ella, y no tanto de este cinismo, ¿no? Como decía en el otro texto, de haber estudiado historia del arte y de haber conocido y ser crítica. Y a partir de ahí también, un poquito quizás la intención de Rothko, en tanto expresionista abstracto, y todos los conflictos que él tuvo con la comunidad artística, y sobre todo con la gente de plata que le compraba las cosas, ¿no? Le compraba los cuadros, sus obras. Bien, yo no hablo más, los escucho a ustedes. ¿Qué vieron? ¿Qué digo de esto que vimos? ¿Qué cosas les suenan de lo que leímos de lo que leyeron en el cuento? Date micrófono, Lidia. En el cuento dice que él cuando visitó esa villa, se quedó enloquecido con el rojo y el negro. Y de ahí salió el cuadro y muchas otras cosas, pero bueno, yo no busqué estas imágenes de la villa. Ahora las voy a investigar más. Pero bueno, esa es otra de las particularidades del rojo. Su relación con todo lo sensual, lo sexual, y el negro sería la relación con lo misterioso, lo que no se da. Exactamente. O sea, se metamorfosea, ¿no? Es como Sí. que en su obra, en sus cuadros, hizo una extracción de lo que vio ahí y sacó los colores de fondo. Y quizás con esos colores representa un poco todo lo que sintió o vio en esa escena de lo que mostraste recién. Claro, porque fueron los dos colores que lo impactaron. Y entonces, a partir de ese impacto, es que él pinta ese cuadro. Bien, me encanta. Es un resumen fuerte. Sí, bueno, es y ya voy, Flor, pero es que me parece que digo, en la idea de resumen fuerte está esta búsqueda que tuvieron sobre todo los abstractos, ¿no? Qué sé yo, Mondrian lo que hacía era deconstruir la imagen, ese cuadro que tan decorativo es, ¿no? De las líneas negras con los cuadrados blancos, rojos y amarillos, es una imagen súper compleja que él va deconstruyendo, desarmando hasta llegar a la esencia, dice, ¿no? Entonces quizás también tengamos en este Rothko la esencia de lo que ha visto. Flor, dale nomás. Hay un momento en que, bueno, cuenta que Rothko salía del edificio donde estaba, y el portero le dice que se cuide porque la calle estaba fea. Y él dice, hay una sola cosa de la que me tengo que cuidar, de que un día el negro se trague el rojo. O sea, eso como que fue como que, chao, o sea, como que sí es o si te das cuenta en los libros, es como, en los cuadros es como que el rojo ocupa la porción principal, sobre todo en el que es rojo y después, tipo, no es negro total, pero bueno, hay algo de negro. Y por ahí tiene un poco que ver con lo que decía Lidian, esto de lo que simboliza el rojo, lo que simboliza el negro.
eso, el miedo de él de que pasa a ser todo negro y no es la diferencia de color. Porque en tanto expresionista, ¿no? Lo que está plasmado es un poco lo que está dentro. Entonces, bueno, esa es la movida, por decirlo de alguna manera. Bien, se nos está por vencer la reunión. Vamos entonces a cerrar. Para la próxima vamos a terminar de hablar de este texto. Así como hicimos hoy, relevemos. Volvamos al texto y relevemos los colores. En este texto es muy importante cómo funciona el sistema de colores. El negro, el rojo, aparecen otros. ¿En dónde aparecen también? ¿No? Chusmeen con qué está asociado Dionisio, si quieren. Me parece que también nos va a servir un montón para poder pensar sobre todo el final del texto. Esto que a ustedes tanto les llamó la atención, me parece que podemos ensayar alguna explicación si lo pensamos desde el vínculo de los colores y de lo dionisíaco. Me parece que ahí podemos tener una puntita para hacer una conclusión. Y también, digo, me parece que lo podemos pensar desde la historia personal del autor, del pintor. ¿Sí? Pensar en esa infancia que ha tenido tan compleja y, digamos, de nuevo, también los colores llevados a esos momentos. Después charlamos y empezamos a cerrar. Pero me parece que por ahí tienen una linda punta para volver a leer el texto y alimentarse de lo que vimos. Me parece que, por eso yo les quería mostrar estas imágenes de la Villa de los Misterios, porque me parecía que era súper claro para después poder ir de nuevo al cuento y nutrirse, empezar a sacar desde ahí. Así que bueno, nos queda un minuto en el que, si alguien quiere decir algo. El título del libro, El nervio óptico, también tiene es todo el correlato con los cuentos. Sí, claro. Total. Y aparte, Ceci, vos querías decir, perdón. No, sí, hay mucho para decir que me fue resonando. No es casual que, bueno, siempre la enfermedad está presente, pero que la enfermedad está fuera de la vista, y donde ella siempre pone la mirada. Y en un momento cuando el doctor la hace salir, que decía que tenía que estar con los ojos cerrados, pero ella no podía dejar de poner la mirada. Y no solamente la pone en las obras de arte, sino también siempre en el otro, y en las reacciones del otro. Después, por ejemplo, se repite mucho también cuando habla, por ejemplo, de la prostitución, de la marginalidad,